Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día es un Evangelio de gran lección, y sobre todo a través de una parábola que nos muestra tanto la necesidad de perdonar como la fuerza de la justicia de Dios para aquellos que no son capaces de perdonar. Es la famosa parábola del rey y sus 2 servidores, al cual a uno le debía una gran deuda. Esta deuda era tan grande que no era capaz de poder perdonar esa deuda si ese rey hubiera querido ajustar totalmente las deudas con ese empleado. Pero ese Señor, que representa a Dios infinito en misericordia, quiso y hizo el perdón con ese servidor suyo. Le perdonó la deuda y lo dejó ir en paz. Luego, este servidor se encuentra con un compañero suyo que le debía una deuda que era infinitamente menor a la que él debía al amo. Es más, esa deuda que su compañero le debía, con algunos meses de trabajo, se la pudo haber pagado perfectamente. Pero aquí sucede el drama y también muchas veces la falta de sentido del actuar de todos los hombres. Este hombre, que había experimentado la misericordia de Dios antes, no quiso perdonar a su compañero. ¿Y qué es lo que hizo? Lo estranguló y lo metió a la cárcel, con tal de que él pagara esa deuda que debía con su compañero. Ante todo esto, los demás trabajadores, viendo lo sucedido, fueron y acusaron ante el Señor, ante el amo, la actitud de aquel otro servidor, para lo cual el amo terminó regresando a la memoria de ese servidor lo que había acontecido antes, ese perdón que él le había dado, y exigiéndole que por qué él no supo actuar de la misma manera. Aquí, hermanos, está una enseñanza clara. Si nosotros no perdonamos, si nosotros no somos capaces de tener compasión de aquellos hermanos nuestros, el Señor tampoco lo hará, porque Él en primer lugar nos ha perdonado de forma infinita. Y ante nuestra vida estarán de acusadores todas aquellas personas, todos aquellos servidores de Dios que sí perdonaron, que sí supieron dar ese amor, ese perdón y esa misericordia por haberla experimentado en un primer lugar. Serán ellos nuestros acusadores ante Dios, y ante Él no podremos escondernos, porque obviamente el Señor nos ha perdonado. Es una realidad, es algo tan verdadero
como también es la justicia de Dios para aquellos que no son capaces de dar ese mismo amor, esa misma misericordia. Hay muchas personas que viven su vida riéndose de este pasaje del Evangelio, porque piensan que la justicia de Dios es un chiste, que ellos pueden vivir a sus anchas, siendo inmisericordias con los demás, y que con lágrimas de cocodrilo o con algunos rezos van a poder obtener la misericordia de Dios. Pero este Evangelio es tajante. Si nosotros no perdonamos de corazón, es decir, de forma sincera y verdadera a nuestros hermanos, Dios tampoco lo hará. Que el Señor nos ayude para obtener de verdad su misericordia a través de donar también nosotros la misericordia a nuestros hermanos.